Las primeras sepulturas predinásticas eran unos rudimentarios fosfos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertos con losas de piedra, aunque no era infrecuente que los chacales escarbaran y terminaran por desenterrar los cuerpos. Así pues, esta práctica evolucionó hacia la construcción de un edificio encima de la cripta, cerrado por paredes de ladrillo de barro prensado. A medida que esos edificios fueron adquiriendo importancia, se incorporaron unas pequeñas salas para guardar las ofrendas de los productos que debían alimentar al muerto en su peregrinación por ultratumba, y quizás la cámara del doble del difunto, el serdab, con una escultura alguna otra imagen del fallecido. Estas tumbas tenían forma de trono de pirámide de base rectangular y guardaban bastante parecido con los bancos adosados a la fachada de la vivienda árabe en Egipto, y de ahí su nombre de mastabas, en árabe, que significa banco. Era frecuente agrupar varias de esas construcciones para diversos miembros de la familia, a fin de que el grupo familiar mantuviera en ultratumba la misma unión física que había gozado en la vida terrenal. Para alojar las tumbas de otros miembros de la familia de Djoser, la mastaba original fue ampliada lateralmente, pero más adelante se decidió transformar la mastaba horizontal inicial en un monumento piramidal, disponiendo 4 mastabas por encima de la primera, que pasaría así a convertirse entonces en la base de la pirámide escalonada. Además, se hizo otro cambio, consciente en aplicar aún más la base y aumentar de 4 a 5 el número de mastabas supuestas. El resultado final fue una monumental pirámide escalonada revestida de finas losas calizas blancas. Diversas tecnologías para Los historiadores de la antigüedad ya apreciaron el carácter especial de las pirámides de Gizeh. De hecho, les concedieron el privilegio de figurar en primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. Tal vez no exista ningún otro monumento en el mundo al que se haya dedicado tanta especulaciones, sesudos estudios científicos y todo tipo de conjeturas más o menos banales. El trío de Gizeh representa la culminación de la edificación piramidal, que ya no sería superada jamás por ningún otro monumento egipcio. Las caras de cada una de las imponentes masas pétreas están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera que se construyó es la más septentrional y la de mayor tamaño de las 3. Fue erigida por Keops, en egipcio, el segundo faraón de la cuarta dinastía, aproximadamente entre los años 2680 y 2560 a.C. La innegable fascinación que ejercen las pirámides se debe sin duda a 2 factores: su imponente tamaño y la precisión con que fueron construidas. La siguiente pirámide, inmediatamente al sur de la anterior, fue construida por el hijo de Keops, Kefren, el tercer faraón de la cuarta dinastía. Más tarde, al suroeste de la pirámide central, el faraón Mykerinos, hijo de Kefren, construirá la tercera y más pequeña de las 3. Poblados y casas egipcias. Debido a las inundaciones anuales del río Nilo y que los materiales de construcciones eran barro prensado, las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, pero hacia los años 1379 y 1362 a.C. se fundó una nueva capital en el centro geográfico del antiguo Egipto, actualmente Amarna. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por el faraón Akhnatón. Pero a su muerte, los sacerdotes de Amón demolieron la ciudad y sus nuevos templos. Las piedras de este templo fueron empleadas para construir otros edificios. Los escasos restos que se conservaron de la antigua ciudad de Al-Tajón fueron reconstruidos a una espaciosa casa de un suburbio de la ciudad. Distribución de una casa egipcia. El acceso desde la calle se realizaba a través de un portal
Inmediatamente a la izquierda estaba la casa del portero. En el interior de un jardín cercado por un muro se alzaba una capilla dedicada a Ton, el nuevo dios. Atravesando un patio interior ajardinado se accedía a la vivienda propiamente dicha, centrada en torno a sus dos piezas principales, que son la sala norte y la sala central. En torno a este núcleo central se organizaban la sala oeste, que es para los invitados, la zona de las esposas en el lado sur y el conjunto de aposentos del cabeza de familia en la esquina suroeste. Las ventanas de los gruesos muros eran evidentemente muy pequeñas, esto para evitar la entrada del calor exterior. La porción central de la casa sobresalía ligeramente del resto para permitir la iluminación y la ventilación a través de ventanas de linterna. En torno a la casa principal se organizaba una serie de dependencias secundarias: el granero en el lado oeste, los establos y un cuarto de carruajes en la esquina suroeste del conjunto, y las dependencias del servicio en la zona central. Los almacenes y la cocina se encontraban en el lado suroeste. Evidentemente, se trataba de la casa de algún funcionario importante, o tal vez de algún sacerdote al servicio del templo. Los calígrafos y artesanos también debían de vivir razonablemente bien, dado que sus servicios eran cruciales para el buen funcionamiento de los servicios del templo. Un poblado fundado por Tutmes I hacia el 1530 a.C., construido para los artesanos que trabajaban en las tumbas de los reyes, ha logrado perdurar. Las casas de planta alargada tienen un ancho de una habitación y un fondo de varias habitaciones. Tiene unas dimensiones que oscilan entre 4 y 6 metros de ancho y de 20 a 25 metros de largo. La habitación de la fachada, cuya puerta de entrada da al estrecho callejón, es una sala de visitas, que cuenta con un pequeño altar dedicado al dios familiar. De esta habitación sigue una sala más espaciosa cuyo techo sobresale por encima del resto de la vivienda, pasada la cual está el dormitorio. En la parte trasera de la casa está el patio, que tienen unas escaleras que suben a la cubierta, y la cocina descubierta por razones de ventilación. Las alacenas estaban excavadas en rocas o debajo de la casa. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. Reina Hatshepsut gobernó como la primera faraón entre los años 1503 y 1482 a.C. Tuvo muchos logros, como la expedición comercial naval al Punt, de la cual se regresó con cargamentos de árboles de mirra. Estos árboles sirven para el incienso. Hatshepsut encargó a su arquitecto y administrador, alto funcionario Sen-Munt, la construcción de un templo funerario con terrazas junto al Mentuhotep, que debía servir también como paraíso terrenal para Amón, con unos árboles de la mirra. Sin duda hay que destacar el modo como Sen-Munt adaptó la construcción al medio natural, consiguiendo una admirable. El templo egipcio, el edificio público más importante en la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia, tal y como solemos entender este concepto hoy. Era también lugar de residencia y de adiestramiento para el inmenso aparato burocrático del país. Los sacerdotes impartían la enseñanza de la escritura y la pintura, para garantizar que las imágenes e inscripciones de las tumbas fueran correctas. También eran escenario de las complejas y prolongadas congregaciones teatrales y religiosas que se celebraban en la época de la inundación, cuando había que detener temporalmente las tareas en los campos de labor. Su carácter de lugar sagrado de importancia local se remontaba a la época del Imperio Antiguo, pero a partir de la Décima dinastía empezó a adquirir preeminencia, convirtiéndose en el lugar
sagrado más importante de todo el país, con la nueva prosperidad tebana basada en los botines de guerra y en el comercio de un imperio egipcio en plena expansión. Los sucesivos faraones fueron ampliando los templos de Amón en Karnak y Luxor. Dado que el templo de Amón de Karnak adquirió una complejidad excesiva a raíz de las diversas ampliaciones, el templo de Khonsu, construido por Ramsés III hacia el 1170 a.C., resulta mucho más ilustrativo sobre los componentes básicos del templo del Imperio Nuevo para sus menores dimensiones. La aproximación se realizaba por una larga avenida jalonada de esfinges que conducía a un pilono de entrada, una sólida muralla de paramentos inclinados perforada por una estrecha puerta de entrada. El pilono estaba coronado por una gola egipcia y tenía unas ranuras en el paramento inclinado, que servían para sujetar los mástiles sobre los que ondeaban estandartes de brillantes colores. A continuación, se accedía a un gran patio descubierto con robustas columnas por todo el derredor, es decir, formando un pórtico corrido. Atravesada la columna según el eje longitudinal del patio, se pasaba a la sala hipóstila, una cámara con numerosas columnas e iluminada mediante ventanas de linterna. En el último término se encontraba el Secos, santuario residencia del dios, lugar al que sólo tenían acceso los sacerdotes, cuyas habitaciones rodeaban este espacio, llamado por los griegos naos y cela por los romanos. El punto principal del Secos era una cámara que contenía la barca ceremonial en la que se desplazaba la estatua de la divinidad durante los festejos religiosos. En la parte trasera del templo había una cámara en la que se residía la imagen de la divinidad, generalmente una estatua de madera recubierta de oro. Al despuntar el alba, los sacerdotes retiraban la estatua de su cámara para proceder a los ritos diarios de lavarla, vestirla y alimentarla, hecho lo cual la restituían a su lugar. Alrededor del templo propiamente dicho había una serie de templos auxiliares, un lago sagrado, jardines graneros, diversos edificios administrativos, escuelas, etc. Todo ello encerrado dentro de un recinto de más de 0.65 kilómetros cuadrados.